Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Vanessa Valenti y Alejandro Pánfil indagan en las historias detrás de los grandes momentos de los Juegos Olímpicos, buceando en el archivo y en la memoria de sus protagonistas. Esto es Eternos los Laureles. Bienvenidos a Eternos los Laureles, el podcast donde intentamos bucear un poco en el lado B de esas historias olímpicas que en algún momento nos hicieron vibrar y que por eso muy probablemente aún permanecen en la memoria. Mi nombre es Vane Valenti. Y yo soy Ale Pánfil. ¿Y qué hacemos acá, Ale? Somos periodistas, antes que nada, tenemos una experiencia en los medios. Yo empecé particularmente entre hace 15 o 16 años, portales de noticias, redacciones, radios y hoy hasta redes sociales llegamos. Todo tipo de soportes ya pasamos. En 20 años, en mi caso, distintas locaciones para mí, geografías. Empecé en Rosario, desde hace unos años estoy en La Nación. Siempre con el foquito puesto en el polideportivo, siempre que se puede, y también en función de editora en La Nación Deportes. Así que un placer compartir con vos este podcast. El placer es mío también. Bueno, le contamos un poco a la gente que está escuchando de dónde partimos para hacer este podcast Eternos los Laureles, y nos inspiramos en hechos objetivos que sucedieron a lo largo de los años en la historia de los Juegos Olímpicos, esto que nos apasiona, y seguramente todos recordamos, ¿no? Momentos que fueron icónicos. El famoso ¿qué estabas haciendo cuando ocurrió la palomita de Manu Ginóbili? Cuando ocurrió aquel gol de Tevez contra Paraguay en los Juegos de Atenas. ¿Qué estabas haciendo cuando Delpo ganó una medalla, la primera de su historial? La gran incógnita es por qué quedan, ¿no? Por la hazaña, por la grandeza, por lo que te generaron, por quién lo estabas compartiendo. Bueno, a partir de eso elegimos el primero, el nacimiento de las Leonas en Sydney 2000, medalla de plata, aquel equipo inolvidable comandado por Cacho Vigil, que tiene una particularidad y por eso creo que tiene mucho valor ponerlo en el primer episodio, que no fue solo una medalla aislada. Las Leonas cambiaron la historia de su deporte en la Argentina a partir del surgimiento del mote. A partir de ahí empezaron a llamarse Leonas. Es como sucede ese momento en el que un equipo, una organización decide empoderarse, decide pasar a ser otra cosa, pasar a ser algo más sólido y que perdure, ¿no? Y eso es específicamente lo que sucede en este ejemplo. La gran pregunta es saber si ellas se lo imaginaban, ¿no? Aquella camada fundacional que hoy se hace llamar las vintage y que de alguna manera empezaron a visibilizar fuertemente el deporte femenino en la Argentina. ¿Tenés idea cómo arrancó, Ale? Me gustaría muchísimo escucharlo, creo recordarlo, pero nada más que un especialista mejor que esto. Primero escuchá este cantito. Bueno, la historia del nacimiento de las Leonas, para repasarla de manera rápida, es bastante conocida. Ya son 24 años de Sydney 2000 y ellas las han contado en distintos momentos, con distintos matices todos, ¿no? Los integrantes del cuerpo técnico, como decía, comandados por Cacho Vigil, y ellas mismas, casi todas sus protagonistas, siempre fueron hablando de este tema. Y básicamente las Leonas surgen a partir de una situación crítica que tienen durante esos Juegos Olímpicos. Ellas se habían preparado mucho. En su cabeza estaba la posibilidad de subirse al podio, pero también cargaban con cierto estigma que era que en los juegos anteriores también habían llegado como candidatas, y como nos contó en su momento Karina Mazzota, la capitana de aquel equipo, bueno, les dieron un golpe de realidad, nada de eso sucedió. Y también se encontraban frecuentemente con esa barrera que era el cuarto puesto en los torneos grandes que jugaban, ¿no? Bueno, semifinales, perdían el partido clave y no había podio. A partir de eso hubo una reunión en Buenos Aires previo al viaje a los Juegos Olímpicos, donde Nelly Giscafré, la psicóloga del equipo en ese entonces, y Claudia Medici, la jefa de equipo, le plantearon a Sergio Vigil, en realidad ya se lo venían planteando mucho tiempo antes, la posibilidad de que las Leonas tuvieran un nombre, algo que las identifique, algo que sea identitario y que permita romper un poco
con el seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped. Ese nombre tan largo que era como también un poco difícil, ¿no?, de retener. El famoso predio que la AFA posee en Ezeiza, hasta ahora que pasó a ser Lionel Messi. Un poco más fácil. Totalmente, Ale. Bueno, a partir de esa situación y de las dificultades que venían atravesando en distintos torneos, proponen esto, se reúnen, un grupo chiquito, Karina Mazzota, la capitana, y un par de referentes más, y acuerdan que se van a llamar leonas. Por la característica del animal, coinciden en que ellas tienen la característica de la leona, ¿no? La que protege a su presa, la que protege a sus hijos, la que sale a luchar, la que justamente no se da por vencida en un montón de situaciones. Coinciden en eso, pero no lo salen a gritar a viva voz. Se lo guardan. ¿Y qué hace Claudia Medici? Va a una galería de una señora costurera y le dice: este juego de camisetas, hay que hacer esto, ponerle una leoncita a cada camiseta. Quien había diseñado la leona era un dibujo de Inés Arrondo, quien después fue secretaria de Deporte de la Nación, y se lo llevan en un bolso y son ellos solamente los que saben qué va en ese bolso. Sucede la situación crítica a la que te mencionaba primero, y hay una mala interpretación del reglamento. Es decir, en la primera ronda, las leonas pierden los partidos contra los rivales que avanzan a segunda ronda. Y avanzabas a segunda ronda y te llevabas los puntos justamente de los otros que habían avanzado. ¿Qué significa esto? Que Argentina pasa a la segunda instancia con 0 puntos y no con los que pensaban que tenían. Hay una noche crítica, como te digo, Sergio Vigil llama al plantel para hablar y les dice: pasó esto. La primera reacción, echar culpas. Y ahí Karina Mazzota levanta la mano y le dice al cuerpo técnico: ¿puedo hablar? Creo que es el momento de usar la camiseta de la leona. Y ahí todas las demás se enteran de esta situación y deciden en conjunto salir en el primer partido de esa segunda instancia, en el cual tenían la obligación de ganarle a Holanda y posteriormente a China y a Nueva Zelanda si querían subirse al podio y llevarse una medalla. Y bueno, aparece finalmente eso que intrigó a todo el mundo en un primer momento. Ahora, se plantearon seguramente las dudas respecto a lo reglamentario. Viste que en los Juegos Olímpicos no se puede hacer cualquier cosa con el tema indumentaria. Siempre ves algún detalle que no tiene que ver con la indumentaria habitual, digo bien, de ese deporte. Imagino que habrá habido un temor al respecto antes de usarlo. Y hay que envalentonarse y hay que tomar una decisión grupal. Empecemos a escuchar la historia que cuenta Karina Mazzota del momento en el que decide salir a jugar el equipo con esa camiseta. Y así comenzó, hasta que se empezó a jugar, resultado bien, hasta que llegamos al momento que el reglamento no era lo que habían interpretado. No es que nosotras tenemos que leer el reglamento, o sea, nosotros vamos y hacemos y jugamos como nos dicen cómo se presenta la situación de torneo. Y acá no, la verdad que cuando nos enteramos, sí, hubo un revuelo, sinceramente, que como típico argentino. ¿Y por qué? ¿Y quién? ¿Y qué? Culpable, claro. Y nosotros no buscamos, sinceramente, ¿y qué? ¿Y por qué? Hay que seguir. Otra no te queda. Ya está establecido, listo. Para atrás ya pasó. Ahora hay que mirar para adelante. Y en ese entonces, en esa competencia, siempre en las competencias Luis Barrio Nuevo, el PDF, siempre estuvo en un trabajo paralelo con la integración del grupo y en lo emotivo, porque Nelly en ese viaje no había ido, pero bueno, se trabajaba en grupo mucho en lo humano y él siempre tenía una historia distinta que venía contando, en la que, bueno, finalmente tenía que llegar a su fin en Sydney. Y en esa etapa terminó de contarla, de hablar, y en un momento se hizo un silencio como diciendo: ¿y cómo seguimos? Y le pedí la palabra al grupo técnico y a Luis, y le dije que creía que era el momento de sacar esa remera que teníamos guardada, que la habíamos traído a Sydney. No sabíamos qué era lo que iba a pasar. Todo el mundo dijeron: es el momento, tenés razón, sí, vamos para adelante. Lo emotivo ya está, ya fue por otro lugar. La cabeza, sabíamos que había que ganar nada más y nada menos que los 3 partidos, porque no era menos, con rivales tremendos, y estaban cada una de nosotras.
Bueno, se da entonces que parece que toma, ¿no?, la decisión correcta, que es decirle, ahí empezamos a usar la camiseta con la Leona, y como vos bien preguntabas, Ale, sí, era una situación riesgosa de la cual el equipo era consciente de que podían obtener una sanción. En los Juegos Olímpicos hay una reglamentación respecto a la indumentaria, y esa indumentaria es aprobada previamente al estreno en cualquier primer partido. Y bueno, había algo extraño, además del logo del Comité Argentino y de la Confederación Argentina de Hockey, había un extra, ¿no? Te invito igualmente a escuchar este momentito de un audio muy caserito del vestuario para que escuches la reacción de las chicas ese primer día que se tuvieron que poner la camiseta. ¿Sale ahora la Leona? ¿Ahora sale? Sí. ¿Cómo no? Si está aprobada la Leona, ¿por qué no? No sé, me han dicho que... No, pero ahora se da una cancha. Excelente. Al tiempo saca Mazzotta, allí en el intento Argentina, el remate, una buena parada de la arquera y gol de Argentina. 1-0 gana Argentina, el gol es de Luciana Aymar después de presionar sobre la arquera holandesa. Sigue tratando de avanzar, de sorprender, encuentra espacio para Luciana Aymar, sigue Mazzotta, el remate de Argentina, gol de Argentina, 2-1, fue Soledad García, allí está intentando Soledad García, busca el área, sigue Soledad, buena marca de la holandesa, sigue Soledad García que quiere ejecutar de revés, le pega de revés cruzado, gol de Argentina, golazo de Soledad García, espectacular. Le fue bien, ¿no? Porque inmediatamente a ese primer partido con la camiseta de las Leonas hay triunfo con Holanda, ¿no? Ese primer Justo partido con Holanda. Entonces Holanda, hoy Países Bajos, ¿no? Qué dilema, cómo nombrarlo. Y bueno, y a partir de ahí te imaginarás que no querían sacarse más la camiseta. Igual, ¿sabés qué? Hubieron jugadoras que pensaron en su momento que el llamado de Sergio Vigil no tenía que ver con esta cuestión. Obviamente no se imaginaban que iba a haber una cuestión de reglamento ahí en el medio, mal interpretado, pero hubo un llamado, y lo cuenta. Fue que me viene a la mente que estábamos cenando y ahí nos dimos cuenta que Cachito se puso mal y lo vimos sacado, medio que lloraba, que no, y enseguida nos mandaron a hacer una charla técnica y nosotros dijimos, ¿qué? Se calentó porque comimos unas papas fritas de McDonald's, se calentó porque no respetamos tal cosa, llegamos tarde, ¿viste? Ya no sabíamos qué pensar, qué había pasado que estaba tan sacado. Pensábamos que nos iba a retar y era explicarnos el reglamento y lo que había pasado, que teníamos que jugar contra España y teníamos que ganar sí o sí si no pasábamos con 0 puntos a la otra ronda. Esto es un datito de color, una perlita. Jorgelina Rimoldi creía que Vigil las iba a retar porque habían estado comiendo papas fritas, y esto también creo que en algún punto denota el espíritu de disfrute, ¿no?, que tenía este equipo, estas Leonas, más allá de la preparación técnica, táctica y física. La verdad que hicieron un trabajo distinto al que venían haciendo en procesos anteriores. Bueno, también tenían esto, la capacidad de disfrute. Decíamos, Karina Mazzotta sabía que no era una tarea sencilla lo que iba a pasar, porque había una estampa y la estampa no era algo que los Juegos Olímpicos tuvieran permitido. Pero ¿sabés qué? ¿Alguna vez te pasó que se te descosió el ruedo del pantalón y te dio como vergüenza? 1000 caminando veces. Con él. 1000 veces. ¿No te pasó antes de ir a trabajar, por ejemplo? O que te quede corto o largo, y ridículo. Y eso genera inseguridad. Inseguridad, vergüenza, y también tu cara por ahí te delata, ¿no? Bueno, a las Leonas no se le descosió el ruedo del pantalón porque de hecho usaban unas polleritas tableaditas que todos nos acordamos. Karina Mazzotta las describió como las mamparitas, ¿viste? Las del velador, ¿cómo se llaman los apliques del velador? El aplique, el plafón, lo que amplifica la luz del foquito, bueno, como decimos vulgarmente. Ellas no tenían pantalón en ese momento, pero tenían el miedo a que descubran que en esa camiseta iba algo extra, que era la estampa de la Leona, y les dijo Claudia Medici, vayan para adelante, yo las protejo, y entraron y no se habló del tema. Con esa cara de disimulo, de repente la televisación mostró que había algo en esas camisetas especiales, y bueno, a partir de ahí todos empezamos a preguntarnos con mucha curiosidad qué es eso que tienen las chicas, cómo se llaman, y bueno, salieron de ese partido con Holanda, admitieron que eran las Leonas y desde entonces son las Leonas.
Lo que primero se nos ocurre es pensar que hay un error en la indumentaria, no que hay un agregado, porque eso tenemos el ojo crítico, ahora que hay tanto redes sociales que estamos al detalle para ver si alguien se equivocó y marcárselo para llegar primero, vaya a saber uno por qué, pero uno ve la pantalla y ve algo extraño y dice, acá hay un error, no hay un valor agregado, es esa me imagino la intriga de ese momento para todo el mundo. Y que era una época en la que más allá de los Pumas no teníamos seleccionados que llevasen un nombre propio más allá que el que le da su propio deporte. Hoy por hoy, me animo a decir, tenemos el zoo del deporte argentino, todos los seleccionados tienen su nombre y en ese momento las Leonas de alguna manera venían a secundar a los Pumas con su apodo, con su mote o como se los quiera llamar. Con un felino. Con un felino, ¿no? Con todo lo que eso representa. Pero también con la magia en un punto que implicó el uso de esa camiseta, porque el relato realmente, Ale, es mágico, parece una fuerza sobrenatural, ¿no? Y cuesta creerlo, pero es coincidente en todos estos relatos. Y lo más curioso, lo más gracioso tal vez sea que no tenían más que esa camiseta con la que salieron a jugar con Holanda contra las Leonas, que se transpiró mucho en jornada de mucho calor y te imaginarás lo que pasó. Me quiero imaginar. No las lavaron. Ahora te pregunto, no había más parches tampoco. No había más parches y la metodología que se había usado para ese parche tampoco era, muy segura. Pensá en algo... La tecnología de la época, ¿no? Claro, estamos hablando... no, y pensá en la improvisación, ¿no? Voy a una galería, le digo, señora, a ver, ¿qué tiene para poner? ¿Cómo podemos hacer esta leona que dibujó una de las chicas? Y bueno, el riesgo era grande, entonces era o lavar las remeras en las axilas simplemente o tenderlas a la noche y volverlas a usar el otro día, porque ahí sí que se juraron, esta camiseta hay que seguir usándola hasta el final. Y dio resultado porque al partido siguiente vencieron a China, que era un partido durísimo, y finalmente logran, ¿no?, ese triunfo muy necesario contra Nueva Zelanda, que además tenían que esperar que España perdiese con Holanda. Y Argentina juega uno de los mejores partidos de su historia, te acordarás seguramente, mira, te lo estoy diciendo, piel de gallina, Vanina Oneto gritando un gol en el 7-1 contra Nueva Zelanda y llorando en el piso del estadio. Así que bueno, fue clave el uso de la camiseta y todo lo que vino después, ¿no? Y ahí empieza a surgir el mito. Ese 24 de septiembre del año 2000 es el primer día que podemos contabilizar como el día que las Leonas usaron la camiseta, y unos días después pierden la final con Australia. También habían perdido en la instancia de grupos, pero las australianas no había con qué darle. En ese momento eran las mejores de la década desde hacía mucho tiempo, y Argentina celebra esa medalla de plata como si fuera una medalla de oro, donde realmente las cosas empezaban a cambiar. No sé si sabían tanto. Ahora, lo loco del asunto es confirmarlo, ¿no? Lo importante que es cuando se obtiene el resultado, y esto no es mero resultadismo, cuando la apuesta, la decisión grupal de incorporar un símbolo, incorporar un nombre, arriesgarse reglamentariamente, y que eso tenga como resultado la medalla, deja una marca aún más grande que la estampa en sí, y eso es lo significativo, y como comenzabas la charla, que deja algo fundacional y que queda para siempre, y eso es lo importante. Tal vez si no se hubiera coronado con podio en ese Juego Olímpico tan fundacional para las Leonas, quizá hubiera quedado hasta como una osadía, como un error, ¿no? Ale, viste que hoy se habla mucho de la visualización en el deporte, en el trabajo con psicólogos, y te podría decir que las Leonas son pioneras en un punto, ¿no? Estamos hablando de que toda esta idea surgió a partir de su psicóloga y del cuerpo técnico, pero hay un trabajo de visualización, quizás no con la palabra visualización, porque las chicas salían a entrenar en horarios muy tempranos, primero para adaptarse al clima de Australia, después para adaptarse al horario en el que iban a jugar ese partido, y fíjate lo que nos cuenta Jorgelina Rimoldi. Por ejemplo, el primer partido contra Corea, que hicimos toda la previa 3 días antes, nos despertamos a las 5 de la mañana, trotamos, fuimos a desayunar y después entrenamos para hacer la práctica de, como era el primer partido, empezamos a jugar a las 8:30 de la mañana, entonces era toda la seguidilla de cuánto tardábamos al estadio, de lo que hacíamos, lo que teníamos que desayunar, levantarse, trotar, desayunar, todo lo que íbamos haciendo antes de ese partido. Después me acuerdo que era la entrada, hasta practicamos la entrada en calor a ver si servía o no para el partido, ¿entendés? Tremendo.
esas cosas que se le ocurrían solo a Luis Barrio Nuevo. Y me acuerdo que dábamos la vuelta, entraba en calor y yo saludaba a la tribuna y le decía, es que no todos nuestros padres van a estar en el mismo lugar, así que tenemos que ir saludando a todos los sectores. Entonces dábamos la vuelta y saludábamos a una tribuna, saludábamos a la otra y así sucesivamente, a las 4 tribunas, que nos reíamos por eso, ¿no? Esa visualización es importantísima, ¿no? Habla de lo enfocado que estaba el equipo, más allá de los símbolos, más allá de esta decisión grupal, de esta marca registrada que pasaron a ser las Leonas, de allí quizás hasta la eternidad, es visualizar la victoria, ¿no? Visualizar equipo, visualizar todos esos valores que representan a la Leona, que decidieron estampar, y es importante cuando empiezan a notar, no solo individualmente, sino grupalmente, para qué están hechas. Fíjate lo que dice Cari Mazota sobre lo mismo. Nosotros en la instancia siempre previa a la competencia, hacés la puesta a punto. Y siempre esas pasadas finales de 48 horas antes al torneo, las pedíamos porque las necesitábamos. Y era el plus de algo distinto que tenía el equipo. Es como que pedías más. Inconscientemente. Jorge Grimaldi me contó que en los entrenamientos, no sé si simulaban que el estadio estaba lleno, que iban saludando, dice, y estaban las butacas, de pronto estábamos corriendo, digo, ustedes era la película ya se la armaban. Sí, todo, porque a ver, nosotros siempre no tuvimos nada, ¿me entendés? Siempre digamos, porque tampoco no es la palabra trabajar. Es el desafío constante. Imagínate que tanto Jorge como Vana, como yo, Maggie en ese proceso no estuvo, pero tuvimos que aprender a jugar al hockey cuando Argentina le había quedado la mitad de cancha sintética en obras y fuimos a entrenar a las canchitas de Marangoni, de 11 a 1:30 de la mañana. Entonces imagínate todo lo que nosotros tenemos encima de saber que para jugar internacionalmente vos tenías que tener una superficie adecuada y apta para poder después transferir todo eso, que vos estabas haciendo un esfuerzo, no solo, sino que el cuerpo técnico o todo lo que esto conlleva a la institución, ¿no? De lo poco que teníamos, van a adaptarlo a lo mejor que se pueda, con entrenadores también siendo master coach, siendo el más alto nivel que tenía Argentina, porque Chiche en ese momento era entrenador máster, o sea, había pasado un montón de cosas también, pero bueno, nosotros tenemos una situación distinta a la que están viviendo las chicas ahora, y por bien, o sea, mejor que estén en las condiciones hoy en las que están, y si pueden estar mejor siempre, es bienvenido, pero esas cosas son las que nos marcaron y decimos, bueno, dale, si podemos, tenemos las posibilidades, y ayudar una a la otra y saber que, bueno, hay veces que te toca y hay veces que no te toca, saber también estar en esas situaciones, comprender al resto, es una situación distinta. Bueno, y hay una historia también muy linda. Fíjate cómo el cuerpo técnico de las Leonas de ese entonces estaba en todos los detalles, porque en ese momento eran pequeñas casitas, ¿viste? Lo que hoy hablamos Villa Olímpica y nos imaginamos los edificios altos. Bueno, en ese momento eran pequeñas casitas. De hecho, las Leonas no fueron a la ceremonia inaugural porque jugaban al otro día y estaban muy enfocadas en eso. Y ellas te cuentan cómo miraban entre casita y casita los fuegos de artificio que venían del estadio donde se estaba llevando a cabo la inauguración. Y que así y todo lo disfrutaron. Bueno, compartían esa zona de la villa de ese entonces con Serena Mato. Serena Mato fue una de las medallistas de esos Juegos de Sydney, medalla de bronce en vela, y bueno, parece que la noche anterior a ese momento crítico, o en ese entonces, por ahí fue más o menos, la acercaron a Serena Mato a un grupo donde había varias de las chicas y Serena les trajo la medalla que había ganado, la pudieron tocar, pudieron ver los detalles. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa, no? Como la Copa del Mundo, diría Diego. Pero ahí sienten ellas, o al menos las que estaban en ese momento,
que fue un caramelito más, una cosita, un empujoncito más. Estábamos hablando de un montón de cuestiones motivacionales con las que salieron eyectadas a la cancha para poder subirse a un podio, y sin embargo eso, que era de una colega, y esto también es lo que se vive mucho en los Juegos Olímpicos, ¿no? La comunidad, la familia que se arma entre deportistas terminó también siendo un factor motivacional que, te cuento, Serena Mato no se lo acuerda. La consultamos y no se lo acuerda, o sea, no sabe qué tanto bien hizo a las leonas acercándose esa tarde con su medalla. Que antes de jugar por la medalla el último partido de Nueva Zelanda, Serena Mato había ganado la medalla de bronce. Entonces Claudia Medici la hizo pasar y nos mostró la medalla, y nosotras teníamos tantas chances teníamos que ganarle a Nueva Zelanda y tantas ganas de conseguir esa medalla, que cuando la vimos fue como un caramelo más, ¿entendés? Como que lo queríamos conseguir, de mirarla, de fijarnos en los detalles, en todo, y ustedes pueden conseguirla de oro. Entonces es como que esa chance que nos dio fue un extra, ¿no? Bueno, son finalmente estos juegos, Ale, los que marcan el nacimiento de las leonas, unos juegos en los que la delegación argentina tuvo 3 podios en yachting. Te decía, Serena Mato, pero también tuvo a Camao Espínola, que repitió la medalla plateada de los juegos anteriores en la clase Mistral, Javier Conti y Juan de la Fuente en la clase 470, también medalla de bronce, y Serena Mato en la clase Europa, también medalla de bronce. También son unos juegos recordados por lo bien que les fue al vóley, ¿te acordás? Quedaron en el 4º puesto, vencieron a Brasil. Gran campaña del vóley que no pudieron concretar con el podio, pero que sin embargo Sydney 2000 también los marcó. Y decimos que también para las leonas fue esto especial, y lo decíamos al inicio, porque empieza acá una era que tal vez no imaginaban, más allá de que obviamente estaba esta idea de continuar por el buen camino, de un buen resultado, y esto continúa, Ale. Bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, medalla de plata en Londres 2012 con Luciana Aymar abanderada, y se me pone de vuelta la piel de gallina y te digo, pierde la final olímpica en el día de su cumpleaños, un premio que el hockey tal vez le deba, ¿no?, a la mejor jugadora del mundo durante 8 años. Mencionabas Rosario al principio de la charla, y obviamente saliendo del tema olímpico también le suman un mundial muy importante para Luciana Aymar. O sea, son 2 copas del mundo que consiguen también las leonas. Es un legado inmenso. Hicieron que los argentinos también sintonizaran a las leonas y se prepararan para ver esos partidos, para que lo hicieron más masivo básicamente al deporte, y generaron como una afinidad también con la gente, lo popularizaron, bien dicho, al deporte, porque bueno, es fundacional para ellas, pero también para la masa crítica, para el público. Lo que se vino fue inusitado. Contó Vanina Oneto en un momento que sus padres la fueron a buscar al aeropuerto de Ezeiza a la vuelta de Sydney, y ella en el auto le dice a la mamá: ¿qué viene la selección de fútbol? ¿Qué hace esta gente? Hasta que vea una señora con una bandera, un cartelito que decía Leona, ¿no? Y todo lo que vino después, empezar a ir al interior, a inaugurar canchas de césped sintético, primero de arena, después de agua, custodiadas, Ale, los hoteles estallados de fans que querían unas fotos con ella. Realmente para un deporte, como bien lo pensó Vanina, por fuera del fútbol, estas cosas no son muy frecuentes. Cambia la infraestructura alrededor, como lo mencionás, la indumentaria ya pasa a ser cosa seria en relación a las leonas. Hay presentaciones oficiales de la marca que puntualmente las viste para cada época de las leonas. Se realmente popularizan y generan una relación con la gente. Pero hay otra cosa que lo mencionaste también a partir de Sydney, que las leonas se paran en un lugar del que no se bajan nunca más. Nunca más, te decía, las medallas que siguieron en Juegos Olímpicos. Vos mencionaste el Mundial de Rosario, pero mira, si vamos en orden cronológico, Juegos Olímpicos del 2000, medalla de plata. 2001, por primera vez ganan Champions Trophy, que es el torneo anual de naciones que había, porque ya no está más, de la Federación Internacional de Hockey, en Holanda como visitantes en un partidazo. Y al año siguiente, 2002, otra vez en Australia, el primer mundial en la historia del hockey en mayores. Bueno,
te decía, hasta Londres 2012, Luciana Aymar abanderada. O sea, el hockey se posiciona desde todo aspecto, además de tenerla a ella como mejor jugadora del mundo y máximo emblema. Hay un pequeño desliz o una frustración que ellas llaman que son los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 con un 7º puesto y vuelven al podio en Tokio 2020, esto es en verdad en 2021 a raíz de la pandemia, otra vez medalla de plata. Es decir, también nosotros nos acostumbramos a que las leonas sean candidatas a subirse a un podio olímpico. Que siempre se esté esperando cuando pegan el salto al oro. Exactamente, en portugués hay una palabra que es patamar, que es algo así, lo podemos clasificar como categoría, como nivel, de un nivel del que nunca más se bajaron y en el cual es básicamente la elite de este deporte, que ni más ni menos que ser la elite de este deporte. Si vos hoy mirás el ranking, si lo actualizás, esto lo van a escuchar en cualquier momento, pero las leonas siempre van a estar ahí, primera o segunda. Siempre peleando ahí y ya son 24 años, ¿no? Hay que mantenerse en la elite de la elite durante 24 años, jugadoras que cambian. Bueno, esta camada terminó de disuadirse de alguna manera, la inicial, la de Sydney 2000, con el retiro de Luciana Aymar hace 10 años en Mendoza, en un Champions Trophy en el 2014, pero bueno, las que vienen también vienen preparadas. En algún momento Sergio Vigil dijo, en Argentina salen jugadoras de hockey de las piedras, y eso es parte del legado de este equipo. Lo importante es eso, tener un parámetro de trabajo, saber que de tal manera hay alguien que construyó un legado que lo dejó no solamente con una filosofía de encarar el deporte a nivel individual y grupal, sino también dejó títulos y dejó ¿para qué estamos? Estamos para mucho. El límite es el cielo, como se suele decir, y eso es para las leonas un parámetro cuando encaran cualquier tipo de competencia. No puedo dejar de pensar en qué hubiera pasado si no hubieran usado esa camiseta aquel 24 de septiembre. Se lo preguntamos a Cari Mazzotta. Nunca lo pensé. Pensé siempre en no hay que rendirse, hay que ir para adelante. ¿Para qué mirar? Ahí sí que no sirve. Para mí, mi forma de ser no condice a eso. Y si está bien, está bien. Y si está mal, bueno, fue una elección, fue una decisión. ¿Me entendés? Las tomas de decisiones son importantes, para bien o para mal. Bueno, no mira para atrás, Karina Mazzotta. Y es una de las grandes artífices, diríamos, la que tomó la decisión en el momento correcto, en el lugar justo, y bueno, es una gran capitana, reconocida por todas las generaciones, alguien que aún siente mucho orgullo, ¿no?, de haber sido parte de ese equipo, cómo no, y le preguntamos también qué significan las leonas, ¿no?, si es que esto se puede describir con alguna palabra. Mira, yo tengo en mi living, a ver, en la casa de mi mamá, de mis padres, en realidad, tengo una habitación prácticamente que no puedo trasladar a mi propia casa. Y tengo una vitrina en mi living y hice en su momento una mesa ratona que sea visible, que yo pueda poner también mis pertenencias con muchos valores, ¿no? Y ahí tengo las remeras, y tengo la remera de Sydney, y tengo las medallas, y tengo todo lo que se vea, lo tengo a la vista, y siempre. Y para que el resto que venga a mi casa lo vea y lo comparta, lo pueda ver. Mira, tendría que acercarme para que lo viese, porque no te miento, pero tengo las cosas, digamos, entre comillas, más importantes visibles para que la puedan compartir todo el que entra a mi casa. Hermoso, Cari. ¿Hay una palabra, algo que decís, leona igual? A valores. Tienen todos los valores incluidos que vos es una lista enorme. Sinceramente lo siento así, me emociona muchísimo. Total. Porque en lo personal, digamos, uno no cuenta tanto lo que pasa, pero se ha ido mi papá, mi tía en el momento, o sea, cosas que solamente uno sabe lo que pasa por dentro. Y hoy lo importante es poder transmitir todo eso a mis hijos. Así que es lo más maravilloso que me toca en la vida.
Bueno, emoción pura en la voz de la capitana. Impresionante. Y me quedaba algo en el tintero, que todo esto de la leona y la inauguración del símbolo, todos los riesgos que se tomaron, también no tiene nada que ver con una cábala. Para nada. Para nada. No tiene que ver con el azar, sino cómo quiero que me salgan las cosas de aquí en más. Y eso que quedó reflejado. Es una línea tirada hacia el futuro que sigue obteniendo frutos. Totalmente. El convencimiento, el no rendirse, el arriesgar, pese a todo. Y creo que esa ha sido también una de las marcas indelebles de las leonas. En situaciones muy críticas de torneos muestran lo que muchos titulan y dice, o hemos titulado millones de veces, la garra de las leonas, rugieron las leonas, y desde entonces ha sido, como te decía, una marca registrada. Yo por mi parte creo que esta es una historia fantástica que se va a seguir escribiendo. Es apasionante, la verdad, y dan ganas de ir a ver un partido de las leonas en cualquier momento, y eso es lo que estaremos haciendo siempre. Siempre captan nuestra atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Eternos los Laureles. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.